Listo, entonces, los que ya sepan, pues abstenerse de contestar, ¿no? Pero ¿qué les suena que es una búsqueda binaria? ¿Alguien sabe qué es una búsqueda binaria? Una búsqueda de dos valores al mismo tiempo. Una búsqueda de dos valores, porque lo que dice binaria, pues binaria viene de dos. No, más no. No es eso. Entonces, ¿qué es una búsqueda binaria? ¿Ya vieron métodos numéricos o no? Pues también, pues, por allá en el peso, ¿listo? Entonces, cuando lleguen a métodos numéricos, patitas, ¿no? Yo les voy a explicar como de una forma más dinámica y eso, y pues ya ahorita Andrés va a empezar con la full teoría, ¿sí? Con la matemática y las funciones y todo eso, entonces yo les voy a explicar. Si yo les digo este juego, voy a pensar un número de 1 a 1 billón, y ustedes me pueden preguntar por un número al tiempo, yo les digo, mi número es menor, es mayor o es igual que ese número, ¿listo? ¿En cuántas preguntas ustedes van a dejar mi número? El logaritmo de 2. El logaritmo de 2, perfecto. ¿Por qué? Porque se van a descartar valores suponiendo que. Desde la mitad. Sí, desde la mitad y recorriendo. ¿Entienden bien el concepto de por qué va a ser logaritmo de 2? ¿Alguien no lo entiende? No sabe por qué el logaritmo de 2, ¿no? O sea, ¿usted cuántas dice que puede tardar en hallar un número entre 1 y 1000 millones? ¿Le parece específico el logaritmo de 2? ¿Por qué? Porque uno puede empezar a descartar bloques de mitades sobre una respuesta. ¿Sí entienden? Logaritmo en base de 2. Sí, logaritmo en base de 2, ¿no? O sea, logaritmo en base de 2 de 1000 millones, digamos, ¿cierto? ¿Pero entienden bien por qué ahora? Entonces, digamos, si tenemos pues este rango de solución, ¿sí o no? Y yo les voy a decir, ¿es menor, es mayor o igual? ¿Ustedes por cuál me irían a preguntar para descartar algo? Por el de la mitad, ¿cierto? Ustedes me van a decir, por el de la mitad. Y ya sé que si me dice que es menor, pues no van a ser estos. Y ya sé que si me dice si es mayor, van a ser todos estos. Si me dice que es igual, pues igual de la mitad, ¿listo? Entonces, eso es dividir y dividir en 2. Entonces divide en 2, digamos que está acá, divide en 2, divide en 2, divide en 2, divide en 2. Entonces todo, por eso le dicen búsqueda binaria. Porque va a ser logaritmo en base 2 de, pues, del rango que estamos a consultar. Era como, es como la forma fácil de explicarles búsqueda binaria. Y ya, eso es búsqueda binaria, es todo el tema de hoy. Ahora lo chévere es pues, saber cómo aplicarlo y saber a qué problemas aplicarlo. ¿Listo? Yo creo que haga un ejemplito de pronto por aquí. Entonces el ejemplito, pues yo les traigo un código de una búsqueda binaria. Es uno de los algoritmos más sencillos para mí y que se usan en todo lado. Mi primera mundial, el único problema que resolvimos lo hicimos con una búsqueda binaria. Y es un algoritmo que sale en muchas competencias y muchas soluciones y en todo. Entonces, donde ustedes aprendan bien búsqueda binaria, yo creo que ya son mejores que el 80% de los que saben programar competitiva. Porque realmente eso es lo que hace la diferencia, saber estos truquitos, ¿no? En las entrevistas y todo eso, he visto que les ponen una búsqueda binaria y uno sabiendo, bueno, una búsqueda binaria es como que el problema, ¡ay, listo! Entonces uno dice, tengo esa búsqueda binaria, saben que una búsqueda binaria es rápido, saben por qué científicamente explicar por qué el logaritmo en base 2 y todo eso, ¿listo? En métodos numéricos ya mirarán más cosas, entonces déjenme acá, yo abro el editor. No sé si funciona con abrirse. ¿Si vieron lo complejo que es el código? Es cortico. Realmente, entonces vamos a pensar un número pues, chiquito para hacer las comparaciones fáciles. Y vamos a ver cuántas preguntas consume. ¿Se alcanza a ver? No se puede alcanzar más a ver. Listo, pregunta 1. ¿Menor, mayor o igual respecto a Venga, Cristian. 5.000 millones? Dele ahí como clic derecho arriba para ver si se puede. ¿Sí se puede? Sí, ahí arriba hay propiedades y font el segundo. Y ahí aumenta. No, pues tampoco. No, pero sí, ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien para que se vea en la cámara. No, pero es que no veo el número. 36, yo creo que 36. Sí, busca una binaria ahí. Binaria para allá, es una, wow. ¿Listo?
Listo, pregunta 1, menor, mayor, oiga 5.000. No, mentiras, ¿eso cuánto es? 5 por 10 a la 6. 5 por 10 a la 10, eso. Nos tenemos en un número todos, a ver si computador ahorita. En 485, ¿listo? ¿El 485 qué es? Menor. El menor, digamos que el menor. Entonces ahora pregunta por el número, pues nuestro 485 es el menor. Va a ser menor, muchas veces menor, ¿sí no? Menor. No, ya lo programaba así, Yo creo que deberíamos elegir un número más grande. pero sí, pero es que es difícil compararlo. No tarda. Listo, ya no hay 14.000, 7.000, 3.000. ¿Cuánto dimos? 485. Mayor, ¿cierto? Ay. Mayor. Menor. Menor. Mayor. Menor. Mayor. El número es 485 y si vieron, se tardó 39 preguntas, que es el logaritmo en base 2 de un billón. Más o menos, no siempre es exacto. Es 39 puntual, Sí. pero sí. Entonces esa es pues, la magia de las búsquedas binarias. Que uno puede partir el conjunto por mitades hasta obtener complejidades chiquitas. Si se acuerdan, hace 8 días que les explicaba complejidad de la logarítmica era una de las más pequeñas, ¿sí? Entonces, pues hay ciertas condiciones que se deben cumplir con la búsqueda binaria, ¿listo? Entonces ya como para empezar formalmente, ¿qué presentación pongo? La del PowerPoint. ¿Esta o...? Esa es. Entonces hay unas condiciones que tienen que cumplirse, tiene que estar ordenada, ¿no? Si no tuviéramos una lista ordenada de números, no podemos partir del intervalo, ¿no? Pues si vamos a partir, pues se vuelve loco, porque si tenemos por acá uno que es mayor y otro por acá que es menor, y otro por acá que es mayor y otro por allá lejos que es menor, entonces no podemos como controlar esta parte, ¿listo? Creo que ya empezaría usted con la parte formal. Entonces, pues tampoco va a ser tan formal, pero entonces, pues lo mismo que decía Cristian, entonces tenemos que pensar es en qué espacio estamos buscando. Entonces, generalmente cuando uno aplica una búsqueda binaria, las que vamos a ver ahora al comienzo, uno está buscando algo dentro de un espacio de posibilidades, ¿sí? Entonces, en el caso que puso Cristian de los números, estamos buscando el número que nosotros escogimos al comienzo y el espacio es un rango determinado de números. Entonces lo que nos dice acá es que la condición para poder aplicar búsqueda binaria es que el espacio esté ordenado ascendentemente o descendentemente. Entonces en el ejemplo anterior lo que teníamos era un espacio, el espacio de los enteros, podemos decir, digamos esto iba hasta 10 a la 5 por 10 a la 10, creo que era. Entonces fíjense que el espacio está ordenado. Entonces como está ordenado, puedo hacer lo que hicimos ahorita. Partimos en la mitad y como yo le digo si es mayor o menor, puedo irme a una de las dos mitades porque ambas van a estar ordenadas. Y si lo parto, la otra mitad va a estar ordenada. Entonces podemos aplicar este proceso de la búsqueda binaria. Y fíjense que esto funciona si el espacio también está ordenado descendentemente. ¿Sí? Porque pues es análogo, solo que hay que irse para el otro lado, básicamente. Entonces, eso es importante. Entonces, si ven que el espacio está ordenado y sobre todo que es grande, uno ya puede empezar a decir en nuestro lugar, bueno, probablemente es una búsqueda binaria. Entonces, un ejemplo clásico es el siguiente. Vamos a buscar la posición de un elemento en un arreglo ordenado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestra lista. ¿Sí ven todos acá en el televisor? ¿Sí? Entonces, le sumo algo. Tenemos una lista ordenada, entonces ven 1, 34, 56, 100, 101. Entonces nuestro espacio en este caso va a ser una lista de enteros. Y queremos buscar la posición del elemento 56. Entonces si los índices empiezan desde 0 como es usual, entonces pues la solución es 2. Entonces es parecido a como uno buscaría
como hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, por ejemplo, acá, la observación que hacemos, la secuencia es creciente, esos letras ahí significa que pues esa es como la condición para que sea creciente, que para cualquier J que sea mayor que I, pues, sí, pues que va a estar el índice, se cumple que si el índice es menor, pues el elemento va a ser menor que el otro, o sea, básicamente que está ordenado, ¿sí? Lo que notación más formal. Y lo que mencionábamos ahorita, si estamos buscando K y K es menor que A sub I, entonces por ejemplo si estamos buscando 3 y nos paramos acá en la mitad, pues sabemos con seguridad que va a estar en este intervalo, ¿sí? Porque pues como 3 es menor que 7, que es el elemento que estamos buscando, pues no teníamos que explorar todo esto, si esto fuera una regla. Entonces lo que nos dice acá es que si buscamos el 5, sabemos que 5 es menor que 11, por lo tanto no tenemos que buscar en este subarreglo. Entonces para buscar la posición lo que vamos a hacer es ir dividiendo el arreglo en mitades hasta encontrar el elemento o no encontrarlo. En el peor caso es que dividimos tanto en mitades que en un punto ya no lo encontramos y pues simplemente pues ya decimos que el elemento no está en el arreglo. ¿Sí se entiende más o menos? Acá vamos a averiguar un ejemplo. Esto es lo mismo. La situación es análoga en secuencias decrecientes, entonces pues lo mismo, si tenemos una secuencia decreciente, pues ya sabemos de antemano que es decreciente, nos paramos acá y el número que estoy buscando es mayor que este, pues ya sé que no va a estar en este, ¿sí? Es análogo, solo que es al revés. Y pues en realidad digamos que se aplica para secuencias que son monótonas, crecientes o decrecientes. ¿Qué significa que sea monótono? Básicamente que yo puedo tener elementos acá repetidos, ¿sí? O sea, esto no es creciente, pero es monótono decreciente. Entonces simplemente que estén ordenados, ¿sí? ¿Esto para qué va a ser importante? Cuando ya veamos que no solo nos funciona en secuencias, sino en problemas que en general tengan un espacio de búsqueda ordenado. ¿Está ahí claro? Entonces tengo un arreglo y si está ordenado, sea creciente o decrecientemente, puedo ir partiendo entre mitades para buscar la posición del elemento. Entonces, bueno, esto ya es como algo de lo que ya hemos mencionado. Entonces, vamos a empezar a hacer estas búsquedas entre conjuntos de 2 hasta que ya lleguemos a un conjunto que sea de un solo elemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos buscando el 7, en un momento vamos a empezar a dividir tanto entre 2 que vamos a llegar a un subconjunto que es solo de un elemento. Entonces, si estamos buscando el 7 y llegamos al conjunto del 7, pues decimos ya, lo encontramos. Pero si estamos buscando otro número y es diferente a este, pues no lo encontramos. ¿Listo? Entonces lo que dice acá es que si el tamaño del espacio es 1, pues podemos determinar el tiempo constante. Pues eso es bueno porque pues tiempo constante es súper rápido. Entonces acá vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos nuestro arreglo y el número que queremos buscar es el 37. Entonces se para en la mitad. Como el 37 es mayor que el 23, entonces sabe que solo tiene que buscar en este pedazo del arreglo, ¿cierto? Luego, como el 37 es menor que el 41, tiene que buscar en el de la mitad. Y como el 37 es menor que el 31 es menor que el 37, entonces buscamos solamente acá. Entonces fíjense que ¿cuántas diapositivas nos demoramos? 1, 2, 3, 4. Si hubiéramos buscado con un for, que eso es posible, pues simplemente voy y busco con un for uno por uno y los comparo los elementos, pues nos hubiéramos demorado 16 iteraciones. Entonces fíjense que lo que mencionaba Cristian ahorita, que el logaritmo de 2 versus el logaritmo en base a 2 de n, pues es mucho más pequeño que n. Espera un momento. Listo. Entonces, este es como un pseudocódigo. Para hacer búsquedas finales hay muchas maneras, digamos, con detalles sutiles que cambian acá un poco.
Yo particularmente las hago así casi siempre, porque dependiendo del problema, es probable que si uno no tiene cuidado, se le quede en un ciclo infinito. Entonces toca tener cuidado con eso. A mí siempre me pasaba cuando empecé a hacer búsquedas binarias que me sucedía eso. Por ejemplo, si la comparación acá es que el low sea menor o igual que high, dependiendo del problema, puede que se quede en un ciclo infinito porque llegue a que ambos son iguales. ¿Sí? Entonces ahí toca tener cuidado. Toca sentarse y hacer el ejemplito y ver a uno que le funciona. Entonces, pues a mí una manera que me funciona casi siempre es, voy a hacer este ciclo mientras, si uno tiene high y low, por ejemplo, que es, no sé, 3 menos 1, ¿sí? Entonces 3 menos 1 es 2. Mientras la diferencia entre estos dos sea mayor a 1, es decir, si mientras la diferencia, o sea, mientras no hemos llegado a un espacio que es de únicamente 2, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el elemento de la mitad, que fue lo que estábamos haciendo ahorita, y luego voy a mirar, en este caso este es el problema del arreglo. Si el elemento en ese de la mitad es mayor que el de K, voy a asignarle a high el mid. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, estamos acá. Entonces empezamos, por ejemplo, con que nuestro low es este, nuestro high que es este de acá. Supongamos que estamos buscando el 3. Entonces, si A en la posición, este es low, este es high, y este es el de la posición de la mitad. Entonces, si A en mid, que en nuestro caso es 7, es mayor que el que estamos buscando, entra el de abajo. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Entonces lo que nos está diciendo es que, no mentiras, si este es mayor que el K es este de acá, entonces va a ser lo de arriba, high es igual a mid. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a mover esa cota, ¿sí? La vamos a mover acá, ¿cierto? Entonces fíjense que lo que nos hace en código es ya reducir el espacio y solo voy a buscar acá. Entonces luego si procedemos, llegamos por ejemplo a este va a ser nuestro mid, y este es nuestro high. Entonces 4 es mayor que 3, entonces de nuevo, high es igual a mid, entonces este va a ser high. Luego llegamos a este. En este caso, 2 ya no es mayor que 3, entonces low es igual a mid, entonces este se quita de acá y pasa a ser este, ¿cierto? Ahora el elemento de la mitad acá será este. Bueno, yo acá no le tengo el caso del igual, pero pues vamos a hacerlo así como está ahí. Entonces este va a ser el mid. Entonces 3 no es mayor que K, entonces low es igual a mid. Entonces vamos acá. Y fíjense que acá ya se cumple, ya se incumple la condición del while, porque tiene que ser mientras high menos low sea mayor que 1. Y acá ya cumplimos que 4 menos 3 es exactamente 1, entonces se sale. Y lo que dice acá es verificar la respuesta que está en high o en low. Entonces, en algunos problemas nos piden, por ejemplo, como encuentre el menor elemento que cumpla cierta condición, ¿sí? Entonces, generalmente cuando nos piden eso, entonces lo que vamos a hacer es revisar primero low, si la cumple, entonces bien, lo devolvemos porque nos están pidiendo el menor. Y si nos piden el mayor, entonces revisa uno primero high. Entonces, por eso es que yo siempre prefiero hacer la búsqueda binaria así, porque al final puedo basado en esta condición evaluar qué es lo que quiero del problema. Pero pues digamos que uno lo puede hacer mientras low sea menor o igual que high, pero entonces lo que tiene uno que tener cuidado es que cuando va a hacer esta asignación tiene que poner el mid más 1 para correr el valor del intervalo. Es algo que puede sonar enredado, pero uno lo entiende hasta cuando se sienta a hacer el problema, lo hace a mano o ve que el código se le queda en un ciclo infinito o algo así. Un ejemplo de eso es que, digamos, evaluamos una función. Sí. Sí, digamos, yo en una parte llego a que uno de los límites es el número que estoy buscando y no pierdo iteraciones hasta llegar. Sí, ahí lo puedes retornar. Sí, lo puedes retornar si estás buscando, pero a veces los problemas por lo general no piden por uno, sino piden por cuál es el menor o cuál es tal, ¿sí? Pero lo que tú dices es verdad. Entonces, un ejemplo de lo que él decía es cuando uno le convierte en ciclo infinito. Entonces, supongamos que tenemos un espacio
en el que evaluamos una función en 1 y en 2. Entonces sumar estos dos nos da 3. La mitad de 3, pues eso es piso, entonces nos va a dar 1. Y en 1 es verdadero, entonces uno arrastra el logo hasta acá. Entonces después queda otra vez 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces era lo que él decía ahí, a veces nos toca sumarle 1 a mid y todas esas cosas. Como él lo hace, pues ya queda solo en evaluar en low o en high para evitarnos ese problema. Entonces es como el único problema que a veces presenta la búsqueda binaria, ese ciclo infinito, y es que se demora mucho y no ejecuta eso. Pero eso se soluciona con que ustedes hagan muchos problemas de búsqueda binaria. Entonces sí toca tener cuidado. Por ejemplo, lo que dice Cristian, cuando uno le hace un problema de entrevistas, yo creo que siempre el caso que le intentan votar es un caso donde pase esto para que vean que no falla o vean si el algoritmo que uno hizo falla en ese caso. Entonces, pues como decía Cristian, es un algoritmo muy sencillo, pero es muy importante en general en la computación. Entonces, bueno, unos detalles ahí es qué valores de low y de high voy a tomar. En nuestro caso del arreglo, pues es muy sencillo, porque pues tomo el primer elemento del arreglo como mi low y el último el elemento del arreglo como mi high. En el caso del ejemplo que puso Cristian al comienzo, pues el high va a ser pues el valor más grande, que eso fue dado por el problema. Cristian les dijo al comienzo que era un billón y el menor pues 0, porque creo que eran positivos, y si no lo dijo pues quería decirlo. Pero bueno, sí, entonces siempre hay que encontrar el valor del low y el high, porque no siempre estamos buscando sobre una regla, eso es muy importante. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso. Bueno, lo que ya hay que tomar la respuesta del high y low dependiendo del problema. Y acá hay algo importante, y es, fíjense que siempre estamos haciendo algo que es low más high, ¿cierto? Y luego lo dividimos entre dos. Pero el computador lo que hace es primero evaluar esta expresión. ¿Alguien sabe qué es un overflow? ¿Cómo? Cuando se pasan las posiciones. Exacto. Una posición que no existe. Más o menos. Un overflow es cuando uno declara, por ejemplo, en C++ o en Java un int de tipo, una variable de tipo entero. El compilador, bueno, si el compilador solo permite que este tenga como máximo un valor de 2 a la 31 menos 1. 31. Si es Scinet, sí. Si es Ahora algo, sí, 31 menos 1. Y el valor menor que puede tener es menos 2 a la 31 menos 1. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en un problema así muy extremo, este valor es 2 a la 31 menos 1 y acá, no sé, es 10? Y yo sumo estos dos valores. ¿Qué creen que pasa? No tienes suficiente espacio. ¿Cómo? No tienes suficiente espacio en la memoria. Sí, bueno, sí y no. Pero ¿qué pasa? ¿No saben? ¿Nunca lo han intentado? Sí, pasa un mensaje de error y... No, Claro, nunca ¿sabes? muestra mensaje de error. No, nunca muestra mensaje. Eso es lo peor, que nunca muestra mensaje de error. Entonces por eso a veces En Java pone 0. ¿En Java pone 0? No sé, a mí, yo siempre he sabido que lo hace como circular, entonces yo tira a ser negativo. Entonces lo que dice Cristian, cuando él llega a este y le suma uno, por ejemplo, 1, él hace el overflow, precisamente es, no sé por qué le menciono overflow, bueno, es como que el flow over sí, se devuelve. Entonces cuando él le suma 1, pasa a ser este, 2 a la 31, menos 2 a la 31 menos 1. O sea, como que se devuelve y empieza desde el final, desde los negativos. En el de la espiral del contest, muchos se dieron cuenta que no podíamos declarar el valor de P como un entero por eso mismo, ¿no? Porque el valor era como de 100.000 por 100.000. Entonces el valor máximo nunca iba a caer un entero, y pues varios que me hicieron la consulta por Gmail o por Facebook, pues les hice aclaración que se usa el tipo de dato long. Igual ahí en el site publiqué pues los tipos de datos para que se acuerden, de enteros, longs, doubles. Este es más o menos 4 por 10 a la 9. 4 o 2. 4. Entonces este es más o menos 4 por 10 a la 9. Y lo que dice Cristian, en No, ese caso uno sí, puede 2. usar un tipo de dato long, 2, ¿cierto? Creo que es 2, y uno sí, siempre dos. es como 2.000 millones el límite. Es 2, es 2. El tipo de dato long nos tiene algo que es 2 a la 63 menos 1, pero pues esto sigue siendo o sea, tiene un máximo, ¿no? Entonces lo que nos dice acá es que si estamos en un problema donde esto suceda, podemos transformar esta expresión a esto. No vamos a hacer, esto es equivalente a estas dos.
del tercer numeral. Vamos a restarle height menos low, dividimos eso entre 2 y le sumamos low. ¿Sí ven por qué eso es equivalente? Digamos, pues pueden creerme, pueden. Es decir, si yo tengo acá, por ejemplo, 4 y 10, yo lo que hago normalmente es 4 más 10, 14. Divido entre 2, 7. Lo que hago acá es 7 menos 4, 10 menos 4, 6. ¿Cierto? Entonces acá tengo como el largo de esto. Lo divido entre 2, sí, es decir, acá tengo como el tamaño que hay acá. Lo divido entre 2 es 3. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo es que 3 es el tamaño de este pedazo. Entonces para sacar el índice pues le sumo este, 4. Entonces 4 más 3, 7. Entonces este se queda acá. ¿Sí? Entonces fíjense que acá como estamos restando, no hay ese problema. Listo. El algoritmo sirve para cualquier función creciente o decreciente, y algo importante es que no es necesario tenerla en memoria, es decir, no es necesario que esté en una regla. Ya vamos a ver unos ejemplos de eso después. Una aclaración que quería hacer acá, lo que uno maneja son dos variables para saber dónde está low y high, ¿no? No es que de pronto te pongan a cortar el arreglo. Exacto. Porque eso sí, pues no se usa en programación competitiva, sí, son cosas que debemos omitir. Sí, porque la complejidad, bueno, eso está en el siguiente slide. Sí. Entonces, si n es el tamaño del espacio, dado por el tamaño de las cotas, es decir, pues como estamos empezando en low y high, en cada iteración se divide entre 2 hasta que lleguemos aproximadamente a 1, ¿sí? A que el tamaño es 1. Entonces, por ejemplo, si vienes del 32, dividimos 32 dividido 2, 16. 16 dividido 2, 8. 8 dividido 2, 4. 4 dividido 2, 2. Y 2 dividido 2 da 1. Entonces, fíjense que la cantidad de veces que dividimos entre 2 es como si cogiéramos, son 5 veces, y es como si cogiéramos 2 a la 5 igual a 32. Entonces, esto es como pues, matemáticas de primaria. Así me decía mi compañero que es de matemáticas, siempre salía un problema de combinatoria de probabilidad y decía, pero ¿por qué no lo hizo? Eso es probabilidad de primaria. En realidad era que yo nunca podía hacer porque pues no soy muy bueno en eso y él es matemático, entonces era como, pero y siempre los terminaba haciendo él. Entonces me sientan mal cuando les digo. Como un profesor de matemáticas discretas en primer semestre precisamente nos dijo, ¿cómo así? ¿Cómo era? Puso algo en francés. Bueno, iba a decir el nombre de él, pero como estamos grabando, entonces no lo digo. De pronto ya sabrán quién es. Puso algo en francés y nos dijo como así, no le enseñaron francés en el colegio. Entonces, pero no se preocupen por eso, eso siempre pasa acá en la universidad. Lo importante es que luego uno va y lo googlea y lo entiende y lo aprende. Entonces, en este caso, ¿qué es el logaritmo? Es la potencia a la que tengo que elevar el 2 para que me dé 32. Entonces, fíjense que es exactamente 5, que es la cantidad de veces que dividimos 32 hasta llegar a 1. Por eso decimos que la complejidad es logaritmo 2 de n. Entonces fíjense que por ejemplo si n es 10 a la 18 toma 59 iteraciones, ¿sí? 59 versus 10 a la 18 es un avance grandísimo, de hecho es un avance exponencial. Entonces en eso radica el poder pues, de la búsqueda binaria. Entonces lo que decía Cristian es que si empezamos a dividir los subarreglos, en realidad vamos a tener que recorrer todo el subarreglo para dividirlo. Entonces, en lo que nos demoramos recorriéndolo todo, por ejemplo, este 10 a la 18, pues ya hacemos 10 a la 18 pasos, ¿sí? Entonces no tendría sentido hacer la búsqueda binaria porque nos vamos a demorar más dividiendo lo que realmente buscando. Entonces, siempre manejar todo como con variables. ¿Listo? Eso es algo súper común, por ejemplo, cuando uno aprende Merge Sort, sobre todo en los libros siempre ponen el pseudocódigo como que dividen el arreglo y uno pues lo va a implementar y pues eso simplemente lo hace más lento. En el caso de Merge Sort no cambia sintácticamente, pero lo hace más lento. Entonces listo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Lo de low y high, eso sirve si los dos números también son, digamos, mayores a 2 a la 31. Si eso sucede, toca usar un tipo de dato lógico. ¿Listo? ¿Es la única? O sea, depende. Si los dos números dan más que 2 a la 63 menos 1. Pues ahí digamos que En las competencias se mide eso y no le van a poner a uno algo así. Hay otras que sí le piden, digamos, no la raíz cuadrada de un número de 200 dígitos. Entonces ahí toca usar la clase Big Integer de Java, ¿sí? Pero son muy pocos los casos, son muy pocos los problemas que exigen eso. Por lo general los problemas
se someten como a esos límites que tiene la computación de hoy en día. Entonces digamos como que no me preocupen ahorita por eso, sino más bien por entender el algoritmo. Hay, digamos, en comentarios adicionales, sí. Hay una clase en Java que se llama Big Integer, donde uno puede poner números de tamaño arbitrario, pero pues las operaciones son muy lentas. Las operaciones son como cuando uno aprendía a sumar y a multiplicar en el colegio, tal cual están programadas por debajo. Lo que hacen es representar un string y hacer una suma de strings. Entonces sume lleve pues el carry, ¿sí? Igual la multiplicación es lo mismo. Entonces son muy lentas las operaciones. En Python los números pueden tener también una longitud arbitraria, pero desde cierto punto pues ya no las pueden hacer así. Entonces, porque esto no es gratis, ¿sí? Esto está relacionado pues con el procesador del computador, porque se pueden hacer más eficientemente. Cuando vean arquitectura de computadores le explican a uno eso. Entonces cuando son más grandes empieza a ser más lento, ¿sí? Entonces pues se puede, pero generalmente si uno hace eso es porque lo está haciendo de una manera, o sea, no ha visto algo especial en el problema, porque eso pasa, le dan un número gigante. Por ejemplo, que hay un problema que era súper clásico, que es encuentre el primer factorial que tiene 10 ceros en su representación decimal. Entonces si uno calcula el factorial completo le sale un número gigante, pero en realidad toca utilizar otras cosas ya como más de matemática para darse cuenta que no toca hacer eso. Entonces, ¿tú ibas a preguntar algo? Es que no entendí algo. ¿Cómo así que Merge realmente no divide el arreglo? No, sí lo divide, pero en Merge O sea, no redeclaran, vuelven a declarar la memoria y todo eso. Por eso en programación competitiva y los compiladores y todo eso, programan es el Quicksort, que no requiere memoria, todo lo hace in place. In place es que usa la misma memoria. Entonces en el Merge realmente cogen la mitad de acá, la mezclan, ¿sí? Vuelven y copian todo eso. Entonces, aunque el algoritmo es logarítmico, la memoria y el consumo es más complejo. Entonces, por eso en programación competitiva se usa Quicksort. Cuando vayan a la clase de algoritmos, les van a explicar esa teoría, que pues por el momento es mejor que la tomen así, ¿sí? Ya pues entran, y como les explicaba la clase pasada, no es la simple complejidad Big O, sino van a haber más notaciones para representar todo Es eso. decir, a lo que me refería es que no es necesario crear un arreglo, o sea, cuando lo parto en dos, no es necesario crear un arreglo nuevo que sea este. De hecho, creo que hay una implementación de Merge Sort donde lo manejan todo a punta de índices. O sea, donde no crean un arreglo nuevo, sino que lo manejan a punta de índices. Lo que pasa es que es más complicado y generalmente pues siempre la ignoran. Pero sí, sobre todo eso es muy importante. Uno generalmente utiliza mucha memoria extra en los algoritmos, pero siempre, y eso es lo que les digo a los muchachos de la media, uno en programación competitiva a veces como que no hace eso, usa memoria extra, y cuando llega a las entrevistas le dicen, bueno, muy chévere su algoritmo del logaritmo de n, pero ahora hágalo sin utilizar memoria extra. Y cuando eso se puede hacer, hay muchos algoritmos que uno los puede usar así, sin hacer una copia del arreglo o algo así, pero es un poco más enredado. Entonces sí existen, pero digamos que no son tan populares, pero pues realmente son los que se utilizan en la industria. Sí. ¿Listo? ¿Alguien tiene horas? Entonces vamos a ver un problema. Entonces, bueno, unos problemitas. Entonces este es un problema pues que se llama Spot. Entonces el problema nos dice, se tienen n cajas de dulces y cada caja contiene muchos dulces. Se quiere distribuir los dulces entre k personas de manera equitativa, es decir, cada persona quiere tener la misma cantidad de dulces. Todos los dulces que recibe una persona deben pertenecer a una sola caja, pero los dulces de la caja se pueden repartir entre varias personas si alcanzan. Entonces si yo tengo una caja que tiene, digamos, 4 dulces y tengo 2 personas, y esta tiene, no sé, 3 por ejemplo, una manera de repartirlos es darle un dulce a cada uno. Otra manera de repartirlo es darle 2 dulces a cada uno. Otra manera de repartirlo es darle 3 dulces a cada uno. Y pues ahí ya la máxima, porque no, este ya quedaría como incompleto, ¿sí? Entonces, los dulces para acá. ¿Medios dulces? No. Eso no lo escribí ahí, pero seguro está escrito acá. Entonces lo que nos preguntan es. Creo que no lo escribí ahí, pero ¿cuál es la cantidad máxima de dulces que le puedo dar a cada persona? Sí, porque yo les podría dar todos ya un dulce y ya. Entonces no tendría gracia el problema. Lo que nos pregunta es cuál es la cantidad máxima de dulces. ¿A alguien se le ocurre cómo resolverlo? Con búsqueda binaria, claramente.
Entonces, digamos, no es tan inmediato. Y este es, digamos, uno de los ejemplos clásicos de búsqueda binaria. A alguno lo primero que se le ocurre es como, bueno, si tengo el arreglo de dulces, hacer la búsqueda sobre los dulces. En realidad no. ¿Sí? Pues dice que cada caja tiene muchos dulces, pero todas las cajas tienen igual cantidad de No, dulces. pueden tener diferentes. En el problema nos dan un arreglo de dulces, por ejemplo, de cajas de dulces. Este tiene 3, este tiene 8, este tiene 18 y este tiene 2, por ejemplo. ¿Y cuántas personas habrían en ese caso? K, son K personas. Y K es un número que nos dan en la entrada. Tenemos que buscar la máxima cantidad de dulces para cada persona. Y la restricción es que cada persona solo puede recibir dulces de una caja. O sea, de una sola caja. ¿Cómo? Porque si no existiera esta restricción de que pudiera recibir el de una sola caja, pues la respuesta sería sumar esto y dividirlo entre cajas. Ahí es uno, sí, claro, porque tenemos un 1 acá. Pero bueno, si este ejemplo está... Sí, no necesariamente. ¿Entiendes? Pero no necesariamente era uno. Ah, Por una persona sola. Porque ¿cuántas personas es? Porque De ustedes... todos modos, una persona solo puede recibir Porque no una tienen... caja, Porque no tienen que usar todas las cajas. ¿no? ah, no es necesario usar todas las cajas. A menos de que fueran can... La persona. O sea, realmente con el 1 ahí podríamos darles 18. Sí, solo una persona. Ah, bueno, si fueran dos personas. Si hagamos un ejemplo, entonces K igual a 2, por ejemplo. K igual a 2. Entonces acá la respuesta sería 18. Sí. De la caja de 18 se le da a una persona y de la caja de 21 se le dan 18 a la otra persona. Ah, ¿Tienen... ¿No puede abrir el problema? ¿se entienden todos el problema? Entonces, la restricción fuerte que hay es que una persona, todos los dulces que le da una persona tienen que ser de exactamente una caja. No puede, digamos, darle dulces extra de esta caja a esta persona. Eso es prohibido. Y si uno utiliza acá como, digamos, tenemos que buscar el número mayor de dulces por K. Entonces K sería como, es que no sé explicar, pero sería como poner que K, o sea, digamos, si K es 7, entonces la séptima del mayor, entonces el séptimo hacia abajo, cuando se están ordenados, ¿no? Entonces el séptimo hacia abajo sería ese, si no los ordenas ahí. Pero imagínate que de una caja le vayas a dar a 3 personas. O sea, eso no dice que de una caja va a una persona, no. O sea, de una misma caja le pueden dar dulces a varios. Pero entonces por ahí van surgiendo las ideas. ¿Qué se les ocurre? Bueno, este no es tan sencillo. ¿Cómo? Lo primero que toca hacer es ordenar la regla. Sí, no, realmente no. Pero no se puede más bien tomar el número de la caja con más dulces, ¿no? Y se empieza a evaluar, porque cada persona se le puede dar de 0 o de 1 al número de esta caja. Ujú. O sea, cada persona se le puede dar, y se va evaluando a ver si existe alguna forma de que con los números que Usted dijo algo ahí muy útil. Ahí digamos hay una salvedad con lo que ustedes dijeron. Usted ahí acotó el problema ¿a qué? pues de 1 al máximo. Al máximo de una caja. Entonces, ¿sobre qué se les ocurre hacer la búsqueda binaria? Exacto. O sea, ¿sí entendieron todos eso? ¿De cuántos dulces será cada persona? Exacto. El máximo va a ser cuál es la cantidad máxima de dulces que le puedan dar a cada persona. Como tiene que ser de una sola caja, tiene que ser el máximo de este arreglo. Entonces ahí es importante porque si uno lo ve desde ahí, ese es el espacio en el que vamos a buscar la cantidad de dulces que le puedan dar a cada persona. Antes de seguir con la explicación, quiero hacer una salvedad. Este se puede resolver con búsqueda binaria, pero también se puede resolver, como decía usted, recorriendo el arreglo. Eso se llama una técnica greedy ahora, que no vamos a ver hoy, pero pues para que sepan que existe, se llama greedy por si alguien quiere buscarla.
Pero bueno, vamos a concentrarnos en la solución con búsqueda binaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezando desde 1 hasta x, donde x es la respuesta, es posible repartir los dulces. De adelante no es imposible. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, en el caso de 2. Digamos que acá yo voy a tener la cantidad de dulces que va a repartir. Número de dulces. Con un dulce, ¿es posible? Claro, yo le doy un dulce a cada uno y ya está, ¿cierto? Entonces voy a poner un 1 acá. Con dos dulces se puede, también, ¿cierto? Entonces voy a poner un 1. 1 es como true. Voy a seguir hasta 18, habíamos dicho. Entonces acá entre el 5 es 1, acá es 1, es 1. Con 18 dulces puedo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando intento hacerlo con 19? Nos da 0 porque no es posible repartirle 19 a cada uno y que se cumpla la restricción, ¿cierto? ¿Sí es claro? O sea, no es posible. Entonces 0. Si lo pruebo con 20, 0. Si lo pruebo con 21, 0. Lo que decía usted, el máximo, es decir, nuestra cota en este caso va a ser 21. ¿Sí ven todos porque es 21? Porque es la cantidad máxima de dulces que hay en acá. Entonces, ustedes se fijan, esta secuencia de acá, que es muy sencilla aparentemente, que todavía no es muy claro cómo calcularla, pero que es sencilla, está compuesta de unos y ceros. Pero esa secuencia es decreciente. ¿Sí se fijan? Es simple porque simplemente tiene una cantidad de unos y luego una cantidad de ceros, pero es decreciente. Entonces vamos a aplicar nuestra búsqueda binaria sobre este espacio. Entonces fíjense que lo que les decía ahorita, esto no necesariamente es un arreglo, sino es una función f a la cual yo le mando la cantidad x de dulces, y lo que va a hacer esta función es retornarme true si puedo repartir con x. Bueno, 1, muy bien, para que quede consistente, y 0 en otro caso, ¿cierto? Entonces supongamos que esto lo sabemos hacer. Entonces lo que vamos a hacer es nuestra búsqueda binaria, la que tenemos acá, y en cada caso no vamos a hacer if a en mid es mayor a k, sino si f en mid es 1. Entonces, ¿qué pasa? Si es 1, digamos este es nuestro mid, ¿a dónde nos tenemos que ir? ¿Al de la izquierda o al de la derecha? ¿Quiénes dicen que la derecha? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen que la izquierda? Excelente, ninguno. Entonces es la derecha porque estamos buscando el máximo, ¿cierto? O sea, este de acá. Si llegamos a un 0, por ejemplo, nos tenemos que ir al de acá. ¿Sí la ven? Entonces, lo que les decía, ¿cómo vamos a calcular esto? Entonces, cada elemento se calcula haciendo una simulación cuando es necesario. Es decir, no vamos a guardar esto en memoria. Entonces, ¿cómo se les ocurre que puede hacer uno la simulación? O sea, ¿cómo podemos calcular esta función? Dado x dulces, ver si los podemos poner o no. Simplemente eso, no el máximo ni nada, sino ver si los podemos poner. Ver si podemos poner 2 dulces en 2 personas. Exacto. ¿Qué se les ocurre con el arreglo? No piensen en complejidades logarítmicas ni nada de eso, sino ¿cómo le ocurriría? Tienen el arreglo A, ¿cómo saben si a 2 personas le pueden dar 2 dulces? Si desde el segundo antes del final se puede, de ahí para adelante se puede. ¿Cómo así? No sé, O sea, digamos, allá sí en la caja con el máximo para... Ah, no, sacando el... No, porque fíjense en algo. Es que eso es correcto para este caso, pero tienen que fijarse en algo. Entonces empecemos por el primero. Si en uno, si darle un dulce, se pueden. ¿De qué caja les dan ese dulce? Más bien. Pero si uno empieza con la caja por el máximo y ahí empieza a ponerlos unos sobre otros hasta que son Exacto. fáciles, A repartir los dulces del máximo. Y si el máximo ya no me aguanta, pues paso al siguiente. No es necesario hacer eso, pero pues es buena idea, ¿sí? O sea, se puede de esa forma. No es necesario siempre que sea el máximo. Podríamos repartirlos por el más chiquito. Lo importante es pues que cada uno tenga sus dulces. Si se puede, va a llegar al máximo de todas formas o no. ¿Sí me entienden? Digamos, ahí que vamos a repartir un dulce, se los podemos dar desde la caja de 3. Le damos 1 al primero, entonces en esa caja ahora quedan 2. Sacamos otro y ahora entonces en esa caja queda 1 y ya todos los 2 tienen un dulce. Entonces si necesitamos darles 3 dulces, cogemos de la primera caja, le damos 3 al primero, esa caja ahora está en 0, ya no puede.
pasa la del 2, pues no puede, pasa la del 8, se los da y esa en cuánto queda, en 5, entonces se cumplió. Digamos que hay varias formas de hacerla, digamos la más natural que me parece la que usted dice, que es como empezar con los del mayor, pero pues lo que dice Cristian no es necesario. Resumiendo, acá como para ya concluir, es básicamente hacer como ustedes lo harían si tuvieran que hacerlo en la vida real. Me voy por la primera caja, le reparto la cantidad máxima que pueda de estos, ¿sí? Entonces si son 20 estudiantes, por ejemplo, entonces, y estoy repartiendo de a uno, la cantidad máxima que puedo hacer es 3. Entonces, pum, le doy 3 y ya cuento 20 menos 3, me quedan 17. Me voy al siguiente, intento repartir la cantidad máxima. Y así voy restando. Si en algún momento ya acabo todos los estudiantes, pues retorno 1. Si ya acabo y no he acabado mis estudiantes, pues retorno 0. ¿Sí? Es básicamente como recorrer y dividir lo que tengo acá y dividir entre la cantidad de estudiantes que tengo. Yo sé que uno realmente lo entiende, lo que yo siempre digo, lo entiende cuando se sienta, hace un ejemplo, luego lo programa, luego lo ejecuta, no le compila, lo arregla, le compila, le ejecuta, se le queda en un ciclo infinito, le sale un error y el Windows ha dejado de funcionar, lo hace a mano, se da cuenta que está mal, lo arregla, lo envía, el juez le dice que tiene respuesta incorrecta, encuentra el caso donde le falla y ahí sí le da aceptado, ¿sí? Entonces no se preocupen si ahorita es como medio nebuloso lo que acabo de decir. La idea es entonces hacer la búsqueda sobre la cantidad de elementos y pues hacer en cada paso esta simulación. Entonces fíjense que la complejidad entonces va a ser el logaritmo del height, es decir, de nuestra cota superior, por n, porque cada vez vamos a hacer una n iteraciones, un for de n pasos. ¿Listo? Entonces los que no vinieron a la clase pasada pueden ver el video, ahí explico qué significa la O y cómo calcular eso, de saber si nos entra en un segundo o en el límite de tiempo que indica un problema. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí queda el link para hacer el problema. Otros detalles es, bueno, la búsqueda binaria dice, nos sirve para encontrar raíces de funciones reales que no son crecientes o decrecientes. Ya vamos a explicar qué es eso en el tiempo que nos queda. Lo mismo arriba, pero para despejar funciones reales. La búsqueda binaria se utilizan problemas de geometría y matemáticas. Ya lo vamos a ver justo ahora. Y toca tener cuidado con los doubles. Ahorita voy a hablar de eso. ¿Cuánto tiempo nos queda? 40. Entonces, hasta ahora, ¿alguien tiene una pregunta de la búsqueda binaria que vimos? Créanme que la búsqueda binaria es una de las cosas que son fáciles de hacer, pero que en realidad le ayuda mucho en la programación competitiva. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo muy bien un problema de la nacional a la que yo fui, con la que fuimos a la mundial. Ahora hay una cosa análoga a la búsqueda binaria, si alguien está curioso, que se llama búsqueda ternaria, que es para otro tipo de problemas, pero pues no lo vamos a cubrir hoy. Y recuerdo que, y es un concepto muy parecido, solo que no parte en 2, sino en 3, y sirve para cierto tipo de problemas. Entonces recuerdo que un problema de la nacional era una búsqueda ternaria, y en la mitad, es decir, en este paso que tocaba simular, tocaba hacer un problema sobre un grafo, resolver una vaina sobre un grafo. Los que sepan que es un grafo es como una cosa que representa mapas y ciudades, ¿no? Entonces, en general, la búsqueda binaria sirve para muchas cosas, ¿sí? Y en general, la computación y las bases de datos es importante, se explica búsqueda binaria y todo. Entonces, es un concepto bien importante. Pero que en realidad la gente lo ve en la universidad, pero como no hace muchos problemas de esto, realmente no lo entiende. Yo estoy seguro que el 90% de gente que no practica estos problemas y que ha visto esto en un salón de clase realmente no entiende el poder de la búsqueda binaria. Hasta que uno no ve que eso se le demora un segundo versus 3 horas, es que no. ¿Estás listo? Y en la carpeta está también. La 2. Sí. La razón por la que son 2 presentaciones es porque la anterior la utilizamos hace un año, para los que de pronto vinieron hace un año a los entrenamientos. Entonces vean que ya le estamos agregando nuevo material, la idea es mejorar conforme viene más gente. Entonces acá vamos a hablar un poco, el tema decía métodos numéricos, realmente no vamos a ver tantos métodos numéricos, solo quiero como mostrarles cómo se relaciona la búsqueda binaria con métodos numéricos.
¿Y para qué problema nos puede servir? Bueno, ¿qué es un método numérico? Un método numérico es, ustedes tienen un problema de matemáticas que tiene una forma analítica súper complicada, es decir, la raíz del logaritmo de no sé qué, digamos, quieren despejar esa función. Entonces, los que son matemáticos, por ejemplo, saben que hay algunas funciones que uno no puede despejar o que no se sabe cómo despejar, ¿cierto? O sí, si estoy en lo correcto, sí. O bueno, simplemente son muy difíciles de despejar, toca usar trucos que no siempre son conocidos, no sé, como los famosos parciales de fecha tienen esas cosas. Y entonces con la búsqueda binaria, la ventaja que tenemos es que si sabemos que la función es creciente o decreciente, podemos despejar esas ecuaciones sin tener conocimiento analítico, sin hacerlo analíticamente, ¿sí? En general los métodos numéricos sirven para hacer eso, para encontrar soluciones numéricas de problemas que analíticamente son muy difíciles de resolver, porque no sabemos cómo resolver. Integrales, derivadas, ecuaciones diferenciales. Entonces, quiero empezar con algo que es búsqueda binaria igual a bisección. Cuando uno ve métodos numéricos le dicen el método de bisección, no sé qué, le explican la convergencia del método, tales. En realidad eso es igual a la búsqueda binaria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo, tenemos una función real, es decir, una función matemática. Acá no tenemos un arreglo y enteros y no sé qué, sino tenemos una función así, por ejemplo, por la raíz de x. Y queremos encontrar el punto x tal que x es igual a f de x. ¿Qué significa eso? Digamos que nuestra función es esta. Entonces esto es f de x. No se asusten que esto no va a ser una clase de cálculo, aunque lo parece acá. Queremos encontrar en este punto a cuál x pertenece, ¿sí? Pero solamente tenemos esto. Y esto es una función de estas así bien horribles. Entonces lo que uno hace normalmente es despejar x, es lo que le explican en el colegio. Pero a veces son funciones muy difíciles, entonces uno no puede despejar x. Hagan de cuenta que están en un parcial, les tienen que hacer eso y no pueden. Si es creciente pueden usar búsqueda binaria. Van a aprender eso. Podemos expresarlo de la siguiente manera, que es lo que uno hace usualmente. F de x pasamos a restar x y eso es igual a 0. Los que digamos se acuerdan ahorita de sus clases de cálculo, los que no se preocupen, esto es equivalente a sacar las raíces de esa función. Entonces si f de x es creciente o decreciente, f de x menos x también lo va a hacer, ¿sí? Porque x a la larga funciona como una, bueno, creciente también, creciente. Entonces el problema se reduce a buscar raíces. Hay varios métodos para buscar raíces, el método de Newton y muchos otros métodos muy importantes. Nos vamos a concentrar en la búsqueda binaria. De hecho, la búsqueda binaria es como el método numérico más malo que hay, pero en realidad es eficiente y es el que uno suele usar en competencias. Porque los otros métodos son más rápidos, pero usualmente requieren encontrar puntos iniciales que aseguren que el algoritmo va a converger, y eso es una competencia creo que es muy difícil de establecer. Entonces, búsqueda binaria siempre. Competencia, en la vida real. Y la ventaja es que la búsqueda binaria no requiere nada, requiere solo saber calcular la función. Por ejemplo, alguien que sepa el método de Newton, hay gente que lo ve en el colegio, yo no lo vi, pero hay gente que lo ve en el colegio, el método de Newton requiere la derivada. Entonces ahí, lo mismo, tras de que no sabemos cómo despejar f de x, ahora tenemos que derivar f de x, entonces no. Entonces, ¿qué es bisección? No voy a explicarlo como método numérico, solamente quiero que sepan que es igual a la búsqueda binaria. Tenemos una función, en este caso es creciente, y vean que si queremos encontrar la raíz es cuando la función es igual a 0, podemos verlo como una búsqueda binaria, ¿cierto? Es decir, nos paramos en dos puntos y empezamos a partirlo en la mitad. Entonces, si queda en la parte negativa, entonces sabemos que tenemos que buscar hacia dónde, hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la derecha. Si queda en la parte positiva, entonces hacia la izquierda. Y así vamos a ir iterando hasta que lleguemos a nuestro valor, que es aproximadamente 0. ¿Sí es claro? ¿Sí? Entonces esto uno lo ve con Harper en métodos numéricos, pero aquí con búsqueda binaria es 0. ¿Sí? ¿Tú lo viste en cálculo? Yo vi con alguien de maestría. La primera vez que vi que lo cancelé, no sé qué la retiro. Entonces,
Fíjense que acá dice guess 1 y guess 2, esa es como nuestra cota inferior y nuestra cota superior. Entonces vean que es equivalente, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el cuento de explicarles esto? Porque hay problemas que son más matemáticos y geométricos que se reducen a hacer estas cosas y que uno usualmente resuelve por búsqueda binaria. Entonces, acá uno, pues voy a hacer un paréntesis. Usualmente cuando uno está en una competencia, digamos que, bueno, no es la norma, pero si uno es ingeniero, o eso es como lo que hemos visto en nuestra experiencia, intenta hacer una búsqueda binaria. Si alguien matemático o un ingeniero que le gusten más las matemáticas, intenta resolverlo de manera analítica. Entonces, no todos los problemas son rabones y los ponen para que no se puedan hacer de forma analítica. Hay problemas que sí se pueden, pero ¿qué pasa? Perfectamente en una competencia a usted se le puede ir media hora, una hora, hora y media haciendo eso. Mientras que con la búsqueda binaria ya vieron que es un algoritmo súper corto y súper eficiente. Entonces, si uno la puede hacer rápido, pues hace la búsqueda binaria y entra, porque ustedes saben que en la competencia el tiempo es vital. El tiempo puede significar que usted no va a ir a la maratón mundial. Entonces, es importante que uno sea rápido. Pero, pues a veces se puede resolver de manera analítica. De hecho, uno de los problemas que voy a poner acá, creo que ambos se pueden resolver de manera analítica. Pero, pues bueno, no siempre van a ser así de fáciles. Entonces, como estamos con funciones reales, hay que tener unos detalles en cuenta. Si es posible, evitar el cálculo de doubles, es decir, no dividir enteros, esto digamos entre 2 nos da 1,5, o que nos dé por allá 1.33, porque eso nos da errores de precisión, ¿sí? Entonces es muy frustrante cuando ustedes, por ejemplo, la respuesta les da 2.3937, pero en el juez la respuesta es 2.3936, entonces acá ya les bota respuesta errónea. Entonces esto se llama problemas de precisión. En los problemas donde se manejan doubles que siempre le dicen hágalo con tantos dígitos de precisión, o le dice vamos a compararlo con la respuesta correcta, y si el error es menor que, no sé, 10 a la menos 8, entonces pues ya lo consideramos correcto. Entonces, si uno puede, entre menos cálculos haga con doubles, mejor. ¿Por qué? Porque entonces se evita errores de precisión. ¿Por qué existe el error de precisión? Porque un computador no puede representar infinitos números decimales, ¿sí? Es decir, en esta notación. Si uno lo hace en notación simbólica, como 1/3 por raíz de 8, se puede, pero en los lenguajes comunes esto no es posible. O sí es posible, pero toca hacerlo a mano, no tiene sentido hacer esto. Y es más lento. Entonces, uno, si puede, hace cálculos que solo sean con enteros, y si es el caso, al final calcula una raíz cuadrada, por ejemplo. Entonces, algo muy común es que si uno tiene que calcular la fórmula esta de Pitágoras, uno lo que hace es, por ejemplo, esto es igual a la hipotenusa, ¿no? Entonces, lo que hace es, no calcula esta raíz, sino calcula esta al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Como si uno tiene, por ejemplo, 3, y 3 es menor que 10, ¿sí? Uno puede probar que la raíz de 3 es menor que la raíz de 10, ¿sí? Porque es una función que es monótona creciente. Entonces, como esto se cumple, uno puede hacer todas las comparaciones con estos valores, ¿sí? Todas las comparaciones en los algoritmos. Y si al final toca dar la raíz, pues el resultado final es el que le saca la raíz. ¿Listo? La precisión que uno utilice, es decir, a veces uno utiliza para la convergencia de la búsqueda binaria, ya vamos a ver qué es eso, afecta directamente el tiempo de ejecución de la búsqueda. Se debe tener en cuenta otro intervalo de la precisión para imprimir la respuesta, lo que les decía. Si en el problema nos dice que la precisión que tenemos que tener es 10 a la menos 8, entonces tenemos que imprimir cierta cantidad de decimales. ¿Listo? Esos son los lenguajes, generalmente es muy fácil de hacer. Y se deben encontrar las cotas adecuadas, bueno, eso ya lo vimos. En el caso de utilizar solo enteros, hay que tener presente el riesgo de overflow, lo que hablábamos ahorita. Entonces fíjense que, como acá estamos calculando un valor al cuadrado, puede que este valor se nos vaya muy grande y nos haga overflow, entonces toca tener cuidado con eso también. Bueno, generalmente se nota es como epsilon para la precisión para realizar la búsqueda binaria, ya vamos a ver qué es eso. Entonces, hagan de cuenta que estamos en el ejemplito este de buscar la raíz. Bueno, no la raíz, sino no necesariamente uno tiene que pensarlo como que tiene que encontrar la raíz de una función, sino lo que les dije ahorita. Queremos encontrar el x que nos dé cierto valor. Entonces,
tenemos acá una función que va así, y este valor, digamos que este valor no nos da el problema. Digamos, yo quiero encontrar que cuando la función es 10 acá, entonces quiero encontrar cuál es el punto en x. Esa es como la pregunta que nos hace. Y sabemos que esto es creciente o decreciente. Entonces lo que uno puede hacer es algo muy parecido. Es mientras el high menos low es mayor a EPS, es decir, EPS es un valor muy pequeño que es la precisión con la que queremos evaluar el intervalo. Entonces fíjense que acá lo que vamos a hacer es ir partiendo hasta que llegamos a una cosa muy pequeñita que nos da este de acá, ¿cierto? Entonces lo que vamos a ir lo que nos hace EPS es qué tan precisa queremos la respuesta. Entonces si uno pone 0, pues pucha, para que llegue a que el punto sea exactamente 0 puede que se demore. Entonces uno suele poner 1 por 10 a la menos 9, a la menos 8. Pero entre más pequeño sea ese valor, entre más cercano sea 0, pues más se va a demorar en llegar hasta allá. Entonces eso es a lo que me refería con que afecta la complejidad. Pero vean que el resto es lo mismo. Low menos high dividido entre 2, o lo que hicimos ahorita para evitarlo del flow. Si f en la posición mid es mayor al target, por ejemplo, si llegué a este y este es mayor que este, pues sé que tengo que... Uy, ¿está al revés ahí? No. Si llegué a este y este es mayor que este, entonces pues sé que tengo que restringir mi cota acá. Y así voy a ir dividiendo hasta que eventualmente voy a llegar a un intervalo muy pequeño donde encuentro mi objetivo. ¿Listo? Note que al final, como EPS es un valor muy pequeño, low y high van a ser aproximadamente el mismo, entonces uno retorna cualquiera de los dos. ¿Sí es claro? Es decir, es básicamente lo mismo, solo que no tenemos un arreglo ni nada, sino tenemos una función que potencialmente es complicada, pero que sabemos cómo evaluar. ¿Listo? Entonces vamos a ver un problema muy interesante. Pero no solo alcanzamos a ver este problema, pero este problema me parece muy chévere. Creo que es un problema clásico en general en matemáticas. ¿Alguien ha visto ese problema? ¿Usted? En otra competencia. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Ustedes subieron, ¿no? Sí. No lo subí yo. Pero listo. ¿Alguien más ha visto ese problema? ¿Y sabe cómo resolverlo? Me quedé pensando. Ah, bueno, entonces me pasa a ver cómo resolverlo. Entonces, lo que nos dice es que tiene, bueno, unas casitas y estos puntos, como esas cosas punteadas, son dos escaleras, ¿sí? Entonces X es una escalera que está recostada así y Y es una escalera que está recostada así. Y nos dicen que este C es esta altura desde el punto donde se cruzan X y Y hasta el piso. Entonces, dado X, dado Y, o sea, X es la longitud de la escalera, dado Y, dado C, o sea, nos dan esos tres números, queremos saber cuál es la longitud de este pedazo de la calle. Pues es una de esas preguntas que salen en el libro, eso no va a decir. Entonces, sí, eso sí va. ¿alguien se le ocurre algo? Las alturas, ¿Cómo? o sea, variar las alturas de las escaleras. ¿Las alturas de las escaleras? O sea, moverlas para Pero llegar. si tienen un ángulo constante, ¿no? Sí, porque siempre están iguales, pero el ángulo no lo conocemos. Solo tenemos la longitud. Entonces tú decías variar la altura. O sea, ibas poniendo así. Este pedazo de acá. Voy a dibujarlo acá por ahí. No dañe el televisor. Entonces, tengo esto así, tengo esta escalera así, y tengo esta así. La altura es, ¿qué? ¿Esto? Subirla. Sobre la escalera y la otra la abajo. Entonces esto se va estrechando. Se va estrechando, ¿sí? Por ahí va la solución. Entonces, el estrechar, ¿qué significa? Vamos a ir como el valor que queremos encontrar es este. Entonces vamos a ir probando valores más estrechos. Por ahí va la cosa. ¿Alguien más se le ocurre algo? Acá una pista. Toca poner un poquito de geometría. Como diría el compañero de equipo, geometría de colegio. Pitágoras. ¿Pitágoras? Listo, Pitágoras porque hay triángulos y sí tiene sentido. Vamos a usar Pitágoras. ¿Algo más? ¿Ah? Bueno, con Pitágoras puedo decir el resto de la matemática, entonces. Ahora que con Pitágoras. Listo. Entonces vamos a pensémoslo un poquito más. Entonces, reducir. Él decía que vamos a variar estas alturas. Entonces, si uno pone esto más hacia allá, la longitud va a ser la misma, pero el ángulo va a ser diferente, lo que tú decías. Pero se va a cambiar y es una constante, ¿no? No, porque la altura
va a ser la misma, solamente que tú lo vas a mover así. Lo que se va a variar es este bichito de acá. Pero fíjate que esta longitud de acá, la de la calle, es la que precisamente estamos buscando. Pero o sea, lo que yo digo es que si tenemos esto así y yo empiezo a subirlo y a subirlo, entonces esta. Sí, esa también va a variar. Y esa es una constante, ¿no? Sí, exacto, eso va a pasar. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Si sabes que esa va a variar y la otra es constante, entonces, ¿qué toca hacer? ¿Ah? Exacto. La vamos a variar tanto hasta que la altura de acá será igual a esta. Cuando esta sea igual a esta, significa que el que tenemos acá es el correcto. Entonces, ¿cómo va a ser la cosa? Ahí todos alcanzan a ver y se ve ahí. Listo. Entonces vamos a poner acá como algo de notación. Vamos a decir que x', es decir, esta roja de acá, es la altura. Lo que usted decía, la altura del pedazo de la izquierda. Y' va a ser la altura del pedazo de la derecha. C, pues es lo que ya nos daba el problema, la de acá. Y vamos a decir que lo que vamos a buscar es D, es decir, este longitud de acá. Pero entonces, en este punto donde está C, se va a partir entre D1 y D2, ¿sí? Y pues obviamente D es igual a D1 más D2. ¿Hasta ahí claros? Entonces, lo que usted decía, noten que entre más angosto sea, más pequeño sea este intervalo, lo que tú decías, C, es decir, no C, sino la altura que tenemos acá va a ser más grande, ¿sí? ¿No? Porque como que tenemos esto así, entonces se va a ir metiendo acá, entonces eso se va a agrandar. Pero entre más ancho sea esto, se va a hacer más pequeño. Entonces voy a dibujarlo para que los que no lo tienen claro lo vean. Entonces yo tengo esto acá que es muy ancho. Y esto, digamos, es este de acá, y este es este. Entonces fíjense que este es ancho. Pero entonces si yo lo que hago es, pongo esto así, bueno, no puede ser tan alto porque si no, no nos alcanza este. Pero si es algo así, que es, bueno, digamos que no. Este es aproximadamente este, como acá. Y lo ponemos el otro, así, y el otro así. Fíjense que en este ejemplo no se ve nada, pero uno más. Una vaina así. Así. Entonces fíjense que este alto es más pequeño que este, ¿sí? Entonces entre más ancho, lo que tú decías, va a variar y va a ser más pequeño, ¿cierto? En el caso contrario, cuando es más chiquito, más angosto, este va a subir, tanto que acá en un momento ya va a ser como así de chiquito y acá bien alto. ¿Sí la ven? Entonces, ¿qué se les ocurre con esto? Que cuando C sea 0, B va a ser ¿Cuándo sea qué? 0. ¿Qué es 0? Sí. Cuando C sea 0. Entonces va a ir cayendo y cayendo y cayendo. Es más bien como que va a existir un punto, o sea, va a existir un ancho en el que va a ser igual a C. Entonces lo que podemos hacer es probar todos nuestros Ds hasta encontrar el punto en que es exactamente igual a C, donde la altura es igual a C. Pero entonces fíjense que lo que dice acá, entre más angosto, más alto. Entonces digamos que acá nos da, no sé, 20 esta altura. Luego lo alargo un poquito, entonces va bajando, ahora 19. Lo alargo otro poquito, va a 18. Lo alargo otro poquito, va a 3. Lo alargo otro poquito, da 1. Entonces, ¿esto qué es? Una secuencia. Es una secuencia decreciente. Entonces, ¿qué podemos aplicar? Búsqueda binaria, claramente, porque estamos viendo problemas de búsqueda binaria. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar la manera de calcular esa altura, dado que, dado el D, y ya. Entonces, fíjense que realmente cuando uno tiene una búsqueda binaria y quiere encontrar algo, lo que está haciendo es probando muchas veces una función con ese algo que uno quiere encontrar, o sea, como que va a buscar varios candidatos y ya cuando encuentre el que es satisfactorio, pues ya retorna la respuesta. La magia de la búsqueda binaria es que si es creciente, uno puede hacer que la cantidad de veces que va a probar ese algo es muy poquita, como la cantidad del problema de Christian, que solamente tocaba probarlo, preguntarle muy pocas veces. ¿Listo? Entonces acá es donde les dije que hay que usar un poco de geometría. No se asusten con esto no es muy complejo.
¿cómo encontramos x' y y'? Ese es el fácil. Dado que vamos a probar el d, es decir, el d lo conocemos. Entonces el d es algo conocido, porque es el que vamos a probar en la búsqueda binaria. Conocemos el x y conocemos el y. ¿A qué es igual x'? A Pitágoras, exacto. Entonces fíjense que eso nos forma un triángulo en donde, acá lo voy a poner con la raíz, pero acuérdense de lo que dije de la raíz en un momento. Entonces va a ser d cuadrado más que, no mentiras. Exacto, es y cuadrado menos d. Exacto. Está hacer Pitágoras, pero despejando el cateto. ¿Qué? X cuadrado menos d cuadrado. Eso. Y este es este, ¿no? ¿Para todos es claro esto? Sí, digamos que en la implementación la pueden quitar. Lo voy a dejar acá porque es como la explicación matemática. Listo, claro esto, ¿no? Pitágoras. Si alguien no lo entiende así rápidamente, entonces cuando llegue a la casa busca Pitágoras y despeja y sale. Listo, esa es la parte fácil. La parte difícil de ese problema realmente es este pedazo. ¿Qué es semejanza de triángulos? ¿Alguien se acuerda? Es que dos triángulos cuando tienen, pues hay varios criterios de semejanza, que los lados sean iguales, o sea, como la misma longitud de dos lados, o con los ángulos, o pues cuando un triángulo está metido dentro del otro triángulo, como pasa ahí, que es lo que está pasando ahí. Entonces, esto es algo muy usual en los problemas de triángulos, que si uno tiene un triángulo metido en otro triángulo, son semejantes. Yo siempre me confundo entre semejante y congruente. ¿Es congruente o semejante? Congruentes es igual, listo. Iván siempre me regaña. Entonces, ¿qué significa que sean semejantes? Básicamente que la razón entre los lados es igual. Entonces, por ejemplo, si uno tiene que esto es A, esto es B, este pedacito de acá. A prima. Sí, hagamos así, ¿no? A prima. Este largo es B y el cortico es B'. Entonces, A dividido A' es igual a B dividido B'. Y lo mismo para C. Vamos a pintar C. Bueno, pues lo puedo poner acá. C igual a B dividido C'. Este es C' y este es C. Entonces, ¿qué significa esto? Como están metidos, son, digamos que la proporción entre estos es igual a la proporción entre los lados, porque son semejantes, solamente que están como en una escala menor, ¿cierto? Listo. Entonces, fíjense que en este caso, eso sucede cuando tenemos este triangulito que nos forma C, que nos forma C, que es es semejante al triángulo grande que lo contiene. ¿Todos ven eso? Sí. Entonces nos podemos aprovechar de ese hecho para llegar a esto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos este de acá. Tenemos que esto es C, esto es D1, esto es D2, y esto es Y', y esto es Y. Entonces, como son semejantes, sabemos que, y esto es D, sabemos que D1 dividido D es igual a C dividido Y'. Entonces, fíjense que es la razón, ¿sí? Pero es este. C dividido Y'. Entonces, vamos a despejar D1 pasando a multiplicar. Entonces, tenemos esta identidad acá. Hacemos algo análogo para esto. ¿Listo? ¿Está ahí bien? Listo. Entonces, cuando uno está resolviendo estos problemas, lo que hace es empezar a analizar el problema hasta que llega a esto. Ahora, con estas dos ecuaciones, si uno aplica álgebra, llega a esta desigualdad de acá, a esta igualdad de acá. Si nos queda tiempo al final, hago el proceso, pero pues es como pasar a dividir, a restar, luego a multiplicar, luego al revés. Así está. Lo que vimos ahorita por Pitágoras, tenemos esto de acá, y entonces ahí ya casi vamos a llegar a la solución. Entonces, fíjense que si reemplazamos esta fórmula, estas dos, reemplazamos el x' y y' acá, llegamos a esto. Entonces, ¿por qué puse un machete? Es un machete.
Realmente f de d no nos va a calcular el c, no nos va a calcular la altura, que era lo que inicialmente buscábamos, sino nos va a calcular 1 dividido entre c. ¿Por qué? Pues por esta desigualdad acá. ¿Sí? Entonces digamos que estrictamente no estamos calculando c. Pero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aplicar un machete. Entonces no vamos a buscar c, sino vamos a buscar 1 dividido entre c. Y ya podemos utilizar la igualdad de arriba. Entonces, bien. Entonces nuestro target que teníamos por allá en la búsqueda binaria ya no va a ser igual a c, sino a 1 sobre c y ya. Binaria. Y ya estuvo. Entonces, todo ese desarrollo fue para llegar a esta fórmula, que va a ser nuestro f de c en este caso, que va a ser, bueno, 1 sobre tarará más 1 sobre tarará. Y vamos a aplicar la búsqueda binaria sobre los c's, ¿cierto? Entonces ahora, ¿cuáles son las cotas de nuestro problema? ¿Sí? ¿Cuáles se les ocurren que pueden ser las cotas? Es decir, en el peor caso, estos dos están pegados, entonces nuestro low es 0. ¿Y el máximo cuál creen que puede ser? El ancho de La más grande. La regla más grande. la más chiquita cae, ya no hay altura. Exacto. Generalmente algo que yo hago o que muchos competidores hacen, pero no deben hacer, es poner un valor muy grande porque la binaria es tan poderosa que uno siempre le pone algo grande y igual va a pasar. Pero lo que ella dice tiene razón. En la mundial de este año tuvimos ese error. Exacto. Pusimos un valor muy largo pensando que era eso en vez de hacer la solución analítica para saber cuál era el valor más largo y habíamos puesto uno muy chiquito. Exacto. Entonces, Y eso nos costó como una hora, más de una hora de penalización. Entonces imagínense, es una mundial donde Cristian entrenó como unos Imagínense. muchos años. Entonces no se sientan mal. Sí, Sí, pasa no. en su casa. Sí, Entonces, eso pasa. Entonces lo que ella decía, entonces podemos ponerlo en mínimo de X y Y, ¿listo? Y aplicamos nuestra búsqueda binaria. Bueno, acá yo puse a ojo porque yo lo hice a ojo, pero ella tiene razón. Si ya es más grande que el mínimo, pues el otro se cae. Y lo que dice que una vez puede sacar esto analítico. Entonces, ya con eso pues podemos aplicar la búsqueda binaria. ¿Sí entendieron? Toca tener cuidado. Sí. Si se sintieron un poco enredados, no se asusten porque pues este es un problema complejo de búsqueda binaria, ¿sí? Además que darse cuenta que es una búsqueda binaria no es fácil, ¿sí? Uno siempre lo trataría de mirar por geometría. Entonces pues vayan mirando los otros problemas y si coinciden con este, pues acuérdense, revisan el video, la presentación y todo eso para guiarse, cómo programarla. Y no sé si vaya a explicar algo más o acabamos con eso. Bueno, ¿a alguien se le ocurre cómo se resolver ese problema de manera analítica? ¿De matemáticas? ¿No? Es decir, lo que tocaría hacer es coger esta fórmula y despejar. ¿Despejar qué? Igualarlo a D y despejar D. No. Uno puede utilizar con la fórmula de 1, que tenemos que, ya sabemos que es de 1 y que es de 2. Sí, pero luego tienes que despejar acá para que sea igual a C. En realidad tocaría igualarlo a 1 sobre C, eso igualarlo a 0 y sacar las raíces de esa función. ¿Se puede? Por ahí en internet está, pero es algo que es como un tipo especial de funciones que yo no conocía y creo que con eso se explica. Pero entonces en una competencia si uno no sabe eso, pues baila, ¿sí? Iba a explicarles otro problema, pero no alcanzamos. Entonces pues queda como tarea. Bueno, no como tarea, sino ahí están las diapositivas, entonces lo pueden revisar. En realidad, este es más sencillo que el otro, entonces no se preocupen, no va a ser algo así mucho más difícil. Y ya, ¿alguna pregunta? ¿Comentario, duda?